Perfecto, muchachos. En este corto video les va a quedar el postmercado del día miércoles 18 de junio. Como recordarán, ese día estuvimos operando de forma independiente la sesión de Londres y estuvimos operando juntos la sesión de Nueva York. ¿Ok? Vámonos acá, chicos, un poquito justo, perdón, cuando empieza Londres. Vamos a ver, y era parte de lo que veíamos o de lo que platicábamos anoche. Veíamos una estructura bajista, ¿cierto? Posiblemente que iba a tener su fin o que iba a encontrar un balance de este vacío de una hora que sea un poco más abajo, ¿cierto? En ese sentido, también habían rompimientos de estructura de varios puntos estructurales importantes en la temporalidad de una hora. Entonces, planteamos como muy probable de que el mercado fuera a buscar este vacío. En ese orden de ideas, chicos, tenemos, vamos a acercarnos un poco más, tenemos aquí un último impulso, ¿sí? Eso está claro. Primer impulso, segundo impulso, y proyectamos un posible retroceso por estas zonas. Ojo, en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Eran buenas zonas de descuento que confluían con order block clásico y también con un vacío. Sin embargo, en 15 minutos también alcanzamos a ver algo. Vamos a verlo. En 15 minutos proyectamos esto como nuestro último impulso, ¿cierto? Nosotros teníamos trazado aquí una línea que me confluía más o menos con el 50, 60% de descuento, teniendo en cuenta ese último impulso, ¿ok? Planteamos que en Londres lo que podría hacer el mercado es tal vez buscar estas zonas, ese descuento me confluye con un buen vacío, chicos. Aquí yo podría decir que tengo otro order block, un order block clásico, que también era una posible zona de retroceso. Entonces, lo que planteamos para Londres era que el mercado pudiera llegar a alguna de estas dos zonas, ¿cierto? Y que en 5 minutos se viera estructurado. Chicos, por favor, silencien el micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, chicos, que subiera hasta esas zonas para activarnos la confirmación de 7 minutos, en 5 minutos poder encontrar nuestro setup. Y en 5 minutos, chicos, poder encontrar nuestro setup, ¿cierto? De manera que rompiera el último punto estructural y encontráramos un buen punto de entrada. Esa era una posibilidad para Londres, ¿cierto? Repito, yo estuve operando Londres. Vamos a avanzar un poco el mercado. Ahí vemos que lo que hizo fue que completó el vacío, chicos, ese vacío de acá, que repito, tenía buena zona de descuento. Vamos a ver cómo se veía en 5 minutos. En 5 minutos se veía algo así. En ese momento, chicos, cuando el mercado hizo este high, este era mi punto a romper, ¿sí? Luego el mercado hizo un bajo, no rompió ese punto estructural, hizo un nuevo alto, entonces ya mi punto estructural a romper era este, ¿ok? Ya no era este punto, sino que era este otro punto, el de más arriba. Vamos a marcarlo, porque entonces en ese momento estábamos todavía dentro de Londres, entonces en ese momento lo que yo esperaba era que rompiera el higher low, que quebrara el order block, retroceso y aquí encontrar un punto de entrada hacia la venta que estaba proyectando. ¿Okay? Eso no pasó mientras estuve despierto en Londres, chicos. Vino a pasar después, cuando yo terminó mi horario operativo de Londres. Y bueno, dio un pequeño impulso, más o menos unos 13, 14 pips hacia la venta. No un movimiento muy bueno ni tan grande, ¿cierto? Además, miren que aquí se quedó consolidando en el quiebre del orden mucho tiempo. Entonces, digamos que no fue un movimiento, no fue un buen movimiento, aparte o sumado a que se dio fuera de Londres, ¿cierto? Ya entonces, lo que teníamos para Nueva York, chicos, era casi un poco de lo mismo, ¿vale? Era un poco de lo mismo y me refiero a que tomamos este impulso como un solo impulso, proyectamos zonas de descuento 50-60% que confluían con order block con vacío, ¿cierto? Intentando que el mercado llegara a activar estas zonas, por lo menos en la temporalidad de 15 minutos, para que en 5 minutos se nos facilitara encontrar el dibujito, ¿ok? Miremos también que teníamos por aquí el high de Londres. Yo también lo tengo marcado por aquí porque para mí era una zona importante y sigo viendo liquidez por encima de esos puntos, ¿cierto? Es decir, por encima del high de Londres o
por el descuento del 50, tal vez 60%. Listo. Vamos a bajarnos a 5 minutos. Ah, no, esperen, yo me voy a una hora. Porque en ese momento, chicos, más o menos a las 9 de la mañana, hora Nueva York, vimos algo también. Aquí teníamos un orden clásico activado en la temporalidad de una hora. Check, ¿cierto? Hacia la venta. En 15 minutos, en donde me activó el order block de una hora, que es justo aquí, me creó un nuevo order block de 15 minutos. Entonces, tengo en una hora un order block, en 15 minutos tengo otro order block, ¿cierto? Y en 5 minutos se alcanzó a dar el dibujito, chicos, que es lo que siempre buscamos en 5 minutos, pero a mí no me generó confianza, ¿cierto? Hubo un momento en el que les dije, chicos, veo que posiblemente se vaya a hacer el dibujito, pero es una entrada que considero que no es de alta probabilidad, entonces prefiero mejor observar y guardarme, digámoslo así, para cuando vea las entradas de alta probabilidad. Recuerden, chicos, que somos francotiradores, ¿sí? La idea es que no nos gastemos las balas en cualquier tipo de movimiento, sino que las guardemos para que cuando veamos nuestro movimiento, ahí sí tener modo de disparar, ¿ok? Pero miremos entonces aquí, chicos, aquí se forma una pequeña estructura alcista. Aquí yo identifico el último higher high, el último higher low, y este era el punto a romper. Voy a retroceder un poquitico antes de que se dé el rompimiento. Justo por aquí. A pesar, chicos, de que cuando estábamos aquí veíamos este punto a romper demasiado lejos, ¿cierto? Y que era posible que subieras acá, son probabilidades, ¿ok? Y el mercado sí cogió hacia la dirección del higher low, indicando tal vez que podría llegarlo a romper. Vamos a adelantar un poco las velas. Esa última vela, chicos, para mí no hizo el rompimiento. Miremos que en cierto momento la vela bajó hasta un poco más abajo de la línea, pero terminó cerrando justo a la altura de la línea. Para mí no se considera el rompimiento. Yo antes de ese momento, chicos, fue donde les dije, muchachos, veo vallas clásico, órdelo en una hora, órdelo en 15 minutos y set time 5 minutos, pero no me genera del todo confianza, ¿vale? Aquí había consolidación bastante prolongada. Ese movimiento fue muy lento, ¿sí? No fue tan rápido, sino que fue muy lento, como dudando de que lo vaya a hacer, como si no tuviera liquidez. Sumado a eso, chicos, las noticias del mediodía o después del mediodía son bastante importantes, entonces eso puede hacer que el mercado se altere un poco, se retenga para esperar las noticias. Fueron factores, chicos, que me hicieron desconfiar de la entrada y mejor decidir seguir observando, ¿ok? Entonces, vamos a ver la siguiente vela. Esa tal vez cerró un poquito por debajo de la línea, chicos. No me convencía tampoco hasta ese punto. Creo que fue hasta la siguiente vela. Esa vela ya tal vez sí, listo, ok. Yo digo, bueno, ahí sí me rompió la estructura, ¿cierto? Me rompió la estructura y me quebró el order. Faltaría únicamente que el mercado regresara a activar el order block en quiebre y normalmente, como lo hacemos casi todos los días, es posicionarnos para la venta, ¿cierto? Vamos a ver, el mercado ahí regresó, activó el orden en quiebre. Yo les decía ahí en el momento que quien consideraba tomar la entrada, pues estaba muy bien porque era nuestro setup, ¿cierto? Sin embargo, lo que vamos a ver, chicos, con las últimas velas, con esa vela tan enorme que vemos, que no fue producto ni de noticia, o sea, no había nada del por qué sacar esa vela, chicos. Claramente sí veíamos que por aquí había liquidez y era posible que el mercado fuera a tomar esa liquidez, pero no con una vela tan grande así y de imprevisto, no, ¿cierto? Entonces, de plano, chicos, nos damos cuenta que el hecho de empezar a tomar mejores decisiones nos va mostrando el camino, ¿cierto? Nos va también mostrando parte de la madurez, chicos, la madurez emocional, la madurez mental que como trader debemos llegar a alcanzar, ¿vale? Yo dije, posiblemente sí sea una buena entrada, ¿sí? Pero prefiero quedarme fuera. ¿Y eso? Porque no la considero una entrada de alta probabilidad. Y algo que yo les he dicho en varios momentos, chicos, yo prefiero estar fuera en una operación en la que desearía haber entrado que estar dentro de una operación en la que hubiese deseado no haber entrado. ¿Sí? Entonces yo dije, listo, si se da, súper bien, si alguien decide tomarla, súper bien, no me causa remordimiento de conciencia, simplemente decido seguir observando el mercado y
guardarme para cuando vea una oportunidad que se acomode mejor a mi mentalidad, a mi psicología, a lo que normalmente yo he visto en el backtesting que hago, a lo que normalmente yo he visto cuando ejecuto el setup que ejecuto, ¿sí? Entonces, por eso no me dio confianza y bueno, decidí no entrar. Y miremos, chicos, obviamente nos hubiera tocado el stop loss si yo hubiera entrado. Lógicamente nos hubiera tocado el stop loss. Esa vela verde movió casi 40 pips, entonces en menos de nada hubiera tocado el stop loss, hubiera sido una mala decisión haber tomado esa entrada. Y bueno, chicos, este es el por mercado del día de hoy. Espero les sirva, muchachos.